Hermanos queridos, gracias por que el Señor es bueno y nos ha reunido en esta hora. Y la palabra que el Señor ha puesto en mi corazón es un llamado de la iglesia a ser perfectos, sin mancha ni arruga, dice la palabra. La idea central es que meditemos sobre nuestro estado, sobre nosotros como personas, cada uno de nosotros, cada uno nos examinemos siempre, y también como iglesia, como hermanos, como estamos delante del Señor. Y bueno, para cumplir esto que el Señor Jesucristo decía, sed perfectos como vuestro Padre es perfecto. Y una tarea tan grande que uno la ve tan gigantesca, cómo poder hacerlo. Creo que el Señor nos ayude a entender que Él es el perfecto. Él es el que nos hace perfecto. En esto hay que examinarnos en delante del Señor, y para eso también tenemos que tener conocimiento del Señor, pero también tomado de su Espíritu. Las dos cosas tienen que ir tomadas de la mano, corazón y la mente, el conocimiento y de su Espíritu. No podemos separar las dos cosas. Conocimiento no puede ser solo conocimiento, no puede ser solo espíritu. Tienen que ir tomados de la mano. El Señor es uno solo. Bueno, entonces, para ser precisos, es bueno que nos meditemos, y para comenzar pensando en qué es lo que, dónde estamos nosotros. Y para comenzar, recuerdo que le pregunto a mi papá, chico, yo no me acuerdo quién entonces, pero no sé, ustedes le tienen que haber preguntado de dónde vengo a su papá, seguramente. Bueno, yo recuerdo perfectamente que me dijo, cuando yo le pregunté de dónde vengo, dijo, bueno, nosotros te encontramos con tu mamá, te encontramos en el tarro de la basura. Entonces, chuta, vaya, dije yo. Bueno, entonces tiempo después, para arreglarla, me dijo, no, la verdad que te fuimos y te compramos en la feria. Entonces yo iba a la feria con mi mamá y nunca vi un puesto de venta de guagua o de hoy aquí los cabros chicos a 1.000, no sé. Entonces, nunca. Así que dejé de preguntar, básicamente dejé de preguntar, porque dije, no, parece que no va a llegar a ninguna parte. Así que, bueno, gracias a Dios por mi papá. Mi papá también fue, y era un hombre que fue novicio en La Salle, estudiante de sacerdocio, profesor de matemáticas, teología, dogma, culto, pero faltaba a lo mejor un poco más doy gracias por mi papá. Reconoció al Señor como Salvador y partió a su presencia hace tiempo, unos años atrás. Y para introducirnos en el tema, la palabra nos revela que Dios también es el Señor, también es Padre, pero también es Hijo y también es Espíritu Santo. En Marcos 1, 12, 29 nos dice, Jesús le respondió, el primer mandamiento de todo es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Otra palabra que nos muestra el apóstol Pablo en 2 Corintios 12:2. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. Inefable significa que no puede ser dicho, que no puede ser explicado con palabras. Generalmente es tener cualidades excelsas que no podemos casi expresarlas. Otra palabra también que nos muestra en la creación, en Génesis 1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y en Génesis 1:9 dice, y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Todas estas cosas que están en la palabra nos van dando un poco de idea de dónde
y quién es Dios, quién es el Padre, y el tamaño y lo inmenso que es el Señor, el poder, describe en alguna forma lo que es Dios y qué es lo que es el Señor en su creación. Las cosas que nosotros vemos que la ciencia, a través de hoy día la mecánica cuántica, teoriza que el cosmos puede llegar a tener 11 dimensiones distintas. Para soportar esto necesariamente tiene que cumplirse modelos matemáticos para que contengan leyes que son científicas, la gravitatoria, el electromagnetismo, la nuclear fuerte, la nuclear débil. Entonces, todo esto tiene que comprenderse para que matemáticamente podamos y soportarse la estructura del universo. Entonces, si nos fijamos, hermanos, estos prácticamente son cosas que nos falta mucho para poder comprenderlas. La ciencia no la puede entender, solamente en forma matemática podemos entender un poco el universo que el Señor creó. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y lo creó. Y nosotros no somos todavía, con toda la ciencia, no somos capaces de entender este universo todavía, con toda la matemática que podamos tener. El reino de Dios no lo podemos expresar en nuestra pequeña mente. Es importante porque verlo de que es Dios tan grande antes de la creación de los cielos y de la tierra. Él estaba antes de la creación de los cielos y de la tierra, antes del principio, y está después del fin. El Señor está por sobre la eternidad y el infinito. Está por sobre el conocimiento del bien y del mal. Está por sobre la vida eterna. Está por sobre todas las cosas. Por tanto, cuando podemos empezar a meditar quién es este Dios y que también ahora es Padre, que es Padre nuestro, no podemos prácticamente contenerlo en nuestra mente. Me pasa que en las antiguas calculadoras, no sé si se acuerdan, las antiguas calculadoras, uno hacía una cálcula muy, muy grande y más de 9 números no daba y marcaba X. Prácticamente así pasa con nuestra mente, que como que excede, no alcanzo, no llega. Y bueno, eso es por un lado, quién es el Señor, el Dios, que no alcanzamos a comprenderlo totalmente. ¿Y por qué es importante que meditemos en eso? Porque de esa manera vamos a estar acercándonos a entender cuál es nuestra posición también. Ahora, veamos qué dice la palabra que somos nosotros. En Génesis 2:7 dice: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Hermanos, dice así la palabra del Señor en una cosa, pero en la realidad científicamente es así. Es científicamente comprobable, porque si vemos una persona promedio, 70 kilos, el 65% de su cuerpo es oxígeno, y la tierra contiene oxígeno. El 46% de la tierra contiene oxígeno. Tiene una persona un 18% de lo que es carbono, y en la tierra hay carbono, en el polvo de la tierra hay carbono. Hay hidrógeno, 10%, y el cuerpo también tiene una pizca de calcio, de un 1,5%. Todo esto, y podríamos continuar, 20, 25 elementos químicos que nuestro cuerpo tiene y que son de la corteza terrestre y pertenecen a la corteza terrestre. Entonces se cumple perfectamente la palabra del Señor, que ese polvo, del polvo de la tierra, fue y efectivamente es nuestro cuerpo y se formó el hombre.
Pero después dice, y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Qué increíble que sopló en la nariz. ¿Y qué es lo que es el elemento que tiene que tener el hombre para que sea un ser viviente? Nitrógeno. 2,2 kilos de nitrógeno para cada ser viviente, que representa un 3,14%. Es decir, este es un elemento fundamental para que exista la vida. No solo el polvo de la tierra. El polvo de la tierra, si no le aplicamos nitrógeno, no es un ser viviente. Pero la palabra lo dice. Dice, formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida. Y le aplicó científicamente diciéndolo, nitrógeno. Es increíble porque ¿de dónde sale el nitrógeno? Es componente principal de la atmósfera. La atmósfera contiene un 78,1% de nitrógeno y se obtiene para usos industriales de la destilación del aire líquido. O sea, el aire, de ahí sopló. El aire es lo que se sopló. Por eso la palabra siempre es tan increíble, tan precisa, tan extraordinaria, escrita tanto tiempo atrás, cuando ni siquiera sabíamos de qué es lo que estábamos formados. Entonces, esto también nos llama a ver qué es lo que somos nosotros. Estamos recién viendo un Dios que no podemos entender, y cómo nos hizo, y cómo nos dio vida. Ahora, nosotros también conocemos las dimensiones, las básicas, alto, ancho, largo y el tiempo, 4 dimensiones físicas, donde nos podemos mover. Y también las dimensiones del hombre, que son el cuerpo, la mente y el espíritu. Son 3, ¿cierto? En el cuerpo está lo biológico, lo físico, en la mente está lo social, lo afectivo, lo cognitivo, y en el espíritu está el espíritu, lo moral, que podría ser técnicamente llamado. Qué importante, hermanos, es meditar sobre esto, porque en el fondo podemos ver que Dios no lo podemos entender, no lo podemos comprender en su totalidad, y cómo Él nos formó y cómo somos nosotros delimitados. Y este Dios grandioso también nos habla por su palabra. Este tremendo Dios que no podemos casi dimensionar, porque busqué unos sinónimos de grandioso y hay colosal, cuantioso, enorme, monumental, majestuoso, magnífico, y podría aplicar todas estas palabras y todavía no podría tratar de comprender y describir a nuestro Dios. Y este Dios grandioso nos habla por su palabra. Y en Ezequiel 28, del 11 al 16, dice: vino a mí palabra de Jehová, diciendo: hijo de hombre, levanta endechas, o sea, levanta un anuncio triste o de lamento. Endechas quiere decir que levante un anuncio sobre el rey de Tiro, y dile: así ha dicho Jehová el Señor, tú eres el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y ónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad. Aquí podemos ver que la perfección es estar en Dios, y cualquier pensamiento de separación de Dios es la muerte. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre los
de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Como Satanás, ¿cierto? El rey humano de Tiro fue soberbio. En lugar de reconocer la soberanía de Dios, la magnificencia de Dios, y que él solo era una criatura creada por Dios, el rey de Tiro atribuyó las riquezas de Tiro a su propia sabiduría y fuerza. No satisfecho por su posición extravagante, el rey de Tiro buscó aún más allá, dando por resultado que Tiro se aprovechó de otras naciones, expandiendo su propia riqueza a expensas de otras. Pero así como el orgullo de Satanás lo condujo a su caída y conducirá eventualmente a su destrucción eterna. Así la ciudad de Tiro perderá su riqueza, poder y estatus. La profecía de Ezequiel de la destrucción total de Tiro se cumplió parcialmente por Nabucodonosor y finalmente por Alejandro Magno. ¿Quién era este rey de Tiro? Bueno, podemos ver que había un rey que se llama Itobaal III. Itobalus en latín, ya que al hermano Cristian no le gusta el griego, lo puse en latín. Itobalus, en hebreo Etbal, fue un rey de Tiro en el sur de la región de Fenicia, actual Líbano. Durante su reinado sucedió la primera caída de Jerusalén y por lo tanto es posible que él sea el rey de Tiro al que se menciona el profeta Ezequiel. Después de la derrota de Judá en el 583 a.C., Nabucodonosor II sitió Tiro durante 13 años. Una muerte bastante lenta y dolorosa. Sabemos que Dios, el Señor, nos advierte siempre para que nos arrepintamos. Y si nosotros nos arrepentimos, Él también se arrepiente del castigo. En Salmos 111:10 dice: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Buen entendimiento tiene todos los que practican sus mandamientos. Su loor permanece para siempre. Todo pensamiento que consideramos separado de Dios ya no es perfecto. Todo pensamiento que no esté en Dios no es perfecto. En la Biblia Nueva Traducción Viviente dice: el temor del Señor es la base de la verdadera sabiduría. Todos los que obedecen sus mandamientos crecerán en sabiduría. Alábenlo para siempre. Nuestros pensamientos, para que sean perfectos, entonces, deben ser en su conocimiento y por su Espíritu Santo. Siempre debe ser ese el sello. Por tanto, todos nuestros pensamientos personales entonces son equivocados. No son perfectos. Nuestros pensamientos personales tienen corrupción. Vienen del polvo y al polvo volverán, en lo que es lo físico, ¿no es cierto? Hermanos queridos, si queremos ser perfectos, debemos desechar nuestros propios pensamientos por los del Señor. Y así es como llegamos a la lectura bíblica, cuando el Señor Jesucristo, iniciando la prédica del Evangelio, en Marcos 1:15, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Y después en Mateo 5 está el Sermón del Monte. Y ahí el Señor comienza su prédica del Evangelio y comienza con varios puntos. Y cada punto nos guía a una bienaventuranza que es señalada por Él, por la cual debiéramos siempre tenerla presente, porque son observaciones para nuestra vida en que cada uno podemos tener claridad de que nos guía a la perfección. Viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos. Y abriendo su boca les enseñaba diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos.
Los pobres de espíritu ciertamente somos todos aquellos que nos consideramos faltos de Dios. Los pobres de espíritu ciertamente somos los que hemos sentido ciertamente un vacío del corazón, los que hemos sentido esta falta de Dios. Y es por eso que la falta de Dios solamente fue cubierta cuando nuestro Señor Jesucristo llegó al corazón de cada uno de nosotros. Solamente en ese momento encontramos que había sido cumplida esta palabra que nos dice que el reino de Dios es de los que son pobres de espíritu. Es necesario que seamos pobres de espíritu para que podamos y el Señor pueda llenar nuestro corazón. Literalmente el Señor Jesucristo dijo: yo soy el pan de vida. Los faltos de necesitados, separados de Dios, ¿no es cierto?, sentimos que nos morimos de hambre. Ese es nuestro sentimiento, sentirnos que sin el Señor nos morimos de hambre. Bueno, Él es el pan que nos da vida. Vemos que su recompensa, el reino de los cielos, nos pertenece desde ya. No tenemos que esperar al futuro. Ya podemos vivir en la realidad del reino de los cielos. Cada uno de los que está aquí puede sentir que está viviendo en su reino ya, porque es Cristo el que está en nosotros. Después dice: bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Ciertamente el pobre llora su pobreza. Y cuántas veces también cada día se ve falto y separado de la presencia del Señor, recibimos la consolación de su Santo Espíritu. Muchas veces nos lloramos a veces cuando estamos en alabanza. Yo sé que a muchos se les cae alguna lágrima cuando alabamos al Señor y porque vemos que nos ha rescatado sin merecer nada, Creo que en esos momentos cuando saltan esas emociones en la alabanza, hay una lágrima que se refiere a esto, a que hemos recibido consolación. Pablo lo decía en Romanos 7:24: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pablo habla de este sentir cuando dice: la tristeza que proviene de Dios produce el arrepentimiento que lleva a la salvación. En 2 Corintios 7:10. En el versículo 5 continúa el Señor diciendo: bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. En Salmos 25:9 tenemos una palabra que dice: encaminará a los humildes por el juicio y enseñará a los mansos su carrera. En Salmos 34:2 dice: en Jehová se gloriará mi alma, lo oirán los mansos y se alegrarán. El manso y humilde siempre se gloria en Dios y no en sus triunfos personales. Si no se es manso y humilde, no es posible recibir la enseñanza de Dios. Oír la palabra del Señor y mantenerse en la carrera requiere ser manso, requiere ser humilde. En Filipenses 3:14 lo decía Pablo: prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Otra palabra también importante para los mansos y humildes está en Salmos 37. Salmos 37:7. Guarda silencio ante Jehová y espera en él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino, por el hombre que hace maldades. De la ira y desecha el enojo. Deja la ira y desecha el enojo.
no te excites en manera alguna a hacer lo malo, porque los malignos serán destruidos, pero los que esperan en Jehová, ellos heredarán la tierra, pues de aquí a poco no existirá el malo. Observarás su lugar y no estará allí, pero los mansos heredarán la tierra y se recrearán con abundancia de paz. Habla de alguien que confía plenamente en Dios y que no se deja llevar por las actitudes de otros, por las injusticias que ve alrededor. Es manso y humilde. Requiere tener un control, un dominio propio. El de espíritu manso y humilde no reacciona impulsivamente ante las situaciones, sino que espera con paciencia la dirección de Dios. Y para actuar en su voluntad, espera la dirección inmutable en la esperanza. No, muchas veces nos sucede que, o nos preguntan, pero tú, ¿cómo no estás nervioso, no estás intranquilo, inmutable? Es como que uno tuviera que sentirse nervioso. Es como que es que no eres responsable. No es que uno no sea responsable, es que uno debe ser inmutable ante cualquier problema. Inmutable porque es manso, dominio propio. La persona humilde o mansa sabe que Dios tiene todo el control, confía en Él y se aferra a Él y a sus promesas. Es alguien que espera sin dudar, con la confianza de que Dios cumple lo que dice y que su mover siempre resulta en un bien para sus hijos. La recompensa para el humilde recibirá la tierra como herencia. Para la iglesia el Señor prepara lugar para donde Él está, nosotros estemos, para ser columna del templo de Dios. En 1 Corintios 3, 16 dice: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Qué importante es ser manso y humilde para que el Señor more en nosotros. En el versículo 6 de Mateo 5 dice: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. En Lucas 18 lo dice, en Lucas 18:13 lo dice: mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho, diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. El que ha nacido de nuevo es justificado en Cristo Jesús. Los que tenemos hambre, sed de justicia, hemos sido justificados en Cristo, porque ellos serán saciados. Esta palabra también se ha cumplido en nuestra vida. A Dios gracias. Esta palabra también se cumplió en nosotros, porque somos saciados de esta justicia, porque Cristo está en nosotros, justificados somos. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Siempre el corazón misericordioso es transformado por el amor y el perdón de Dios. Nosotros aprendimos a ser misericordiosos cuando Dios nos tuvo misericordia. Por lo tanto, por eso nosotros también somos misericordiosos. Este se identificará, ¿cierto?, con el dolor ajeno, se compadecerá. Esto no quedará sin recompensa. El que muestre misericordia por los demás también recibirá misericordia. Por eso cada día recibimos misericordia del Señor. Pues nosotros también, el Señor nos ha enseñado a ser misericordiosos. También y proclamar la misericordia es también proclamar esta salvación tan grande que hemos tenido de escuchar el Evangelio. Esta misericordia también se expresa en que podamos compartir este Evangelio.
si nosotros nos guardamos este evangelio, significa que no estamos siendo misericordiosos para con otros. Y por eso es que la iglesia siempre, su principal objetivo es predicar el evangelio. Así fue el mandamiento que nos dio el Señor. En versículo 8 dice: bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Tener un corazón limpio es tener un corazón que solo esté lleno de Cristo. Nada hay de mi persona que solo guarda y espera en Jesucristo. Es un limpio corazón, que no haya nada de nosotros, que solo en Cristo somos santos, solo en Cristo somos justos, solo en Cristo somos perfectos. Nada más aparte de Cristo debe haber en mi corazón. Es puro el corazón que pertenece única y exclusivamente a Dios, que no pone a nada ni a nadie más en el trono. Dios es su Rey excelso, el que dicta y reina sobre cada sentimiento y cada pensamiento, y es por eso que veremos a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. La paz a la que se refiere es la paz interna, la paz de cada uno, la de saber que somos hijos de Dios, nos da mucha paz. Que hemos sido reconciliados con el Señor por medio de la obra de Jesucristo en la cruz, ciertamente nos da paz. Pacificadores, su misión es reconciliar al mundo con Dios, ayudarle a vivir en su paz. Estos serán llamados hijos de Dios porque expresan de una forma especial el corazón del Padre. Esto ciertamente también es una misión de la iglesia tan importante. Ser pacificadores es porque estamos llevando el mensaje de paz de Cristo a cada uno de los que hoy día están en este mundo. Y hermanos, yo no sé cómo es tanta la violencia que hoy existe, que son, tal como lo dice la palabra, implacables. Hoy día la gente es implacable, pero con una maldad y una violencia extrema, que nosotros nos sorprendemos cada día. Cuando vemos las noticias, cada día es eso. Bueno, nosotros somos pacificadores porque llevamos la paz de Cristo a donde y a todos, a donde el Señor nos ponga. También dice en el versículo 10, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persiguen, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Ciertamente hoy día la justicia del mundo está en contra de lo que es de Dios, su creación y sus mandamientos. Se levantan siempre grupos, organismos, movimientos de libertad de género y de esto y de lo otro y todo tipo de aberraciones que más no conviene ni siquiera mencionar, como dice la palabra. Y se levantan llamando como ellos lo justo. Ciertamente se levantan en contra de Dios. En muchas partes hablar de Cristo, ¿cierto?, es peligroso y ahora llamado también como que es un mensaje de odio. Pues, hermanos, no nos cansemos de proclamar a Cristo. No nos cansemos de la persecución que podamos sentir de este mundo, de esta justicia mundana. El llamado ciertamente que tenemos es grande y es eterno. Como vimos, este llamado trasciende la eternidad. Este llamado está más allá de nuestro entendimiento. Por tanto, como pudimos ver, la iglesia de Cristo sin mancha ni arruga no es más que
todos los hombres y mujeres que están siempre en toda conciencia que Dios está en nuestra vida por medio del que nos salvó en Cristo Jesús. Y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. En resumen, hermanos, es dejar de vivir para uno mismo y vivir en Cristo. Ese es nuestro llamado, este es nuestro objetivo, este es el trabajo que el Señor nos manda, pero podemos ver que es solamente encomendarnos a Él. Esa es la palabra que nos da la fortaleza. No tenemos nada que inventar nosotros, es solamente en Él estar enfocados y en Él solamente vivir. Cuando dejamos de enfocarnos en Dios, ahí realmente perdemos la perfección. En Romanos 14, 7, porque ninguno de nosotros vive para sí, y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Porque Cristo para esto murió y resucitó, y volvió a vivir, para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? ¿O tú también, por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Así, hermanos, en Mateo 5, llegamos al versículo 12. En Mateo 5, versículo 12 dice: gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la sal del mundo. Una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Esta palabra también nos guía para que la iglesia de Cristo esté sin mancha ni arruga. Y esto solamente debe ser mostrando a Cristo y mostrando la luz de Cristo. Pues como vimos desde el principio, cuando estamos desenfocados de Dios, cuando vemos ciertas cosas nuestras, cuando ponemos ciertos nuestros atributos o creemos que tenemos ciertas cosas buenas, nosotros no estamos en perfección. Solamente cuando es mostrada la luz de Cristo y puramente la luz de Cristo es cuando estamos en perfección. Esto, cada uno en esa perfección que también el Señor nos insta en su espíritu a buscar, a la perfección. Dices, sed perfectos como el Padre es perfecto. Y nosotros decimos cómo hacerlo. Es solamente en Cristo, y que Él solamente llene nuestros pensamientos. Y todas estas bienaventuranzas que el Señor nos imparte son para que siempre tengamos ese corazón, ese sentir en todo lo que hagamos, tengamos este corazón que es solo de Cristo. Y por eso que si cada uno de nosotros busca esta perfección, la iglesia
de Cristo, que es la suma de todos los hombres y mujeres que buscan de Cristo, va a ser una iglesia sin mancha ni arruga, porque no va a haber cosas nuestras en medio, no va a haber cosas o ideas de nosotros, sino que solo va a ser mostrar la luz de Cristo. Por su amor en medio de nosotros es que podemos dar testimonio de Cristo. El amor de Cristo en medio nuestro es la evidencia que permite que los demás puedan ver esta luz de Cristo. Al final, pensando, mi papá no estaba tan equivocado cuando dijo que estaba en el tarro de la basura. Porque Pablo decía, dice en su palabra, en la palabra dice Pablo, lo estimo, lo mejor de mí, en el fondo, lo estimo por basura. Lo mejor que yo pueda hacer es basura. Entonces, en esto debemos meditar, porque creo que siempre lo debemos tener consideración en cada día, en cada acción, en cada momento, en cada día, en todas nuestras acciones debemos tener considerado lo mejor de mí es basura. Para ser perfectos solo debemos mostrar a Cristo. Nada de nosotros, nada. El Señor nos ayude que esta iglesia de los Avellanos solo muestre a Cristo para gloria del Padre, gloria del Hijo, gloria del Espíritu Santo. El Señor ordenó que seamos conocidos por el amor que hay entre los hermanos, entre nosotros, los discípulos. Por eso nos ayuda el Señor a como cada uno, cada día, seamos perfectos y como iglesia seamos sin mancha ni arruga. Oramos, hermanos. Jehová de los ejércitos, Padre nuestro Señor Jesucristo y Padre nuestro, te alabamos, Señor, porque no podemos comprender el tamaño de tu gracia, de tu vida, de tu perdón, de tu misericordia y de tu amor. No podemos entender tantas maravillas. Por eso solamente queremos, Señor, que tú seas guiándonos cada día, cada instante. Que tú seas, Señor, perfecto en medio nuestro. Pues si solo tú eres en medio nuestro, la perfección estará entre nosotros. Porque solo si tú eres y reinas en medio de nuestras vidas, la perfección estará y tu iglesia estará sin mancha ni arruga. Gloria a tu nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.